Cuando empieza un nuevo año, nosotros debemos disponernos. La pregunta es: ¿a qué estamos dispuestos? Sobre todo en el ámbito espiritual. Yo sé que tenemos metas, anhelos, de todo. Se nos viene a la cabeza mucha cosa. Pero en el ámbito espiritual, realmente, ¿se ha metido usted con Dios en oración y le ha dicho: estoy dispuesto a esto o aquello? Porque es necesario que pongamos todo nuestro proyecto de vida diariamente. Yo ya lo tengo establecido, pastor, ya sé qué voy a hacer. Pero la pregunta es: ¿lo pone delante de Dios? ¿Sabe si Dios quiere cambiar, intervenir, modificar algunas cosas, arreglarle algunas, decirle: no, ese no es el proyecto que yo tengo para ti? Porque muchas veces no nos queda muy claro cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es necesario que conversemos con el Señor para darnos cuenta. Yo le pongo el ejemplo de mi propia vida. Yo tengo muchas cosas en la cabeza, pues no muchas realmente. Mis cosas más que todo son espirituales. Yo sí quiero cosas, pero que todo se derive de la voluntad de Dios. No ir a tomar decisiones a la carrera, a la loca, a la ligera, y hacer lo que Dios no me está llamando a hacer. ¿Cómo me doy cuenta yo que Dios me habla y que es de Dios lo que quiero hacer? Cuando hay paz, tranquilidad, regocijo, gozo, alegría en lo que yo he decidido hacer, y viene algo que inunda mi ser y afirma realmente eso que Dios está poniendo en todo mi ser. Cuando hay duda, cuando no estás totalmente convencido de algo y todavía, no por malo, eso no es que sea pecado, pues hay cosas que fallan, y cuando pasa eso es necesario meterse con Dios y preguntarle, decirle, y eso toma tiempo en oración, en ayuno, no para que haga nuestra voluntad, la de Él primeramente, y para conocer la voluntad de Dios hay que ayunar también, sacar tiempo para estar con Él. Quiero predicarle un sermón que le he titulado: ¿está dispuesto con valentía y confianza transitar hacia el propósito que Dios preparó para usted? ¿Sabía usted que Dios ya tiene preparado un camino para usted en este año? Siempre. Ya lo preparó hace rato, falta que nosotros lo descubramos y aceptemos la voluntad de Dios. No siempre es fácil hacerlo. Felizmente, Dios no espera que crezcamos, no siempre es fácil hacerlo felizmente. Dios no espera que crezcamos de inmediato, sino que nos acompaña en un proceso diario. Y al recordar cómo nos ha guiado con fidelidad, nuestra confianza en Él se fortalece cada vez más. ¿Alguno dice amén? A mí me ha traído con fidelidad hasta acá realmente. Ha sido fiel y me ha ido llevando poco a poco. De pronto he tomado decisiones incorrectas, pero el meterme con Dios y estar con Él lo hace a uno corregir. Dios sabe que usted y yo nos vamos a equivocar. Acompáñeme a Romanos 15:3, por favor. En la palabra de Dios, Romanos capítulo 15, versículo 3. ¿Está conmigo? Lea conmigo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en este día, te alabamos y te bendecimos, Rey poderoso, para que operes poderosa y sobrenaturalmente, Rey maravilloso, en cada una de nuestras vidas. Que el discernimiento tuyo sea necesario para poder discernir, Padre Santo, Señor, el propósito el cual tienes para con cada uno de tus hijos, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores y obedezcamos a lo que tienes para nosotros, porque lo que tú tienes es mejor que lo que nosotros ponemos delante de ti. Te amamos y te bendecimos, Rey poderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice: amén. Amén. El versículo dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Qué sigue diciendo? ¿Dónde está el gozo y la paz? Según el versículo, ¿en dónde está? En lo que yo he creído. Si yo creo en cualquier otra cosa que no es la verdad y no es Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios, no habrá gozo y paz. Puede haber por un rato largo, por un tiempo normal, pero llegará el momento en que los vacíos inundarán mi ser y mi corazón. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza de nosotros es eterna y se llama Jesucristo. Y si yo creo realmente ahí en ese creer en Dios, así no vea nada, voy a tener gozo y voy a tener paz. Abra su corazón para que estas palabras sean un aliento para su vida. Primeramente le quiero hablar: ¿está usted caminando por fe o por vista? Piense por qué está caminando. La fe no es una fe ciega, ni una fe a la bulla de los cocos, ni a la loca, no. Yo me tiro por fe y hago.
La fe está fundamentada en la palabra de Dios, en Jesucristo, el verbo hecho carne, la única verdad existente, y está en la Biblia. Y si lo descubrimos diariamente, caminaremos por fe. Si creemos en sus promesas, si quiere paz y gozo, dice que en el creer está eso. No importa que yo no vea, pero yo creo. Dios siempre se sale con la suya, es veraz, es sincero, es el único fiel. Puede vivir de acuerdo. 2 Corintios 5:7, por favor, ¿qué nos dice? Aquí el apóstol Pablo nos dice algo. Y él nos dice ando, ya lo vamos a leer. ¿Por qué dice así? 2 Corintios 5:7. ¿Está conmigo? Porque, ¿qué dice? Lea conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Me llamó la atención la palabra andamos. ¿Por qué dice andamos, Pablo? Porque él está recogiendo y trayendo a todos los que hemos creído en gozo, en paz, en armonía, en virtud, en fuerza. Porque por fe andamos. Y él da por sentado que todo el que está en Cristo y cree, anda por fe. No solo uno, pero el que ha creído en Cristo. Puede vivir de acuerdo al plan de Dios o puede seguir adelante sin rumbo fijo, esperando que las cosas salgan bien. Sé por experiencia propia que puede ser angustiante dar un paso de fe cuando no se entiende lo que Dios está haciendo. Muchos hombres en la Biblia no entendieron lo que Dios los llamaba a hacer todavía, pero ellos creyeron, era Dios y tenían claro quién les hablaba y tomaron la decisión de seguir, y Dios los llevó mucho más allá. Yo recuerdo una ocasión en la que sentí que dejara la iglesia. Yo estaba en una iglesia donde nací. Después de 7 años de pertenecer a la iglesia, Dios me puso en el corazón que saliera de esa iglesia. Eso no es fácil. Yo no veía absolutamente nada. Yo tenía un liderazgo en la iglesia ya establecido. Yo tenía como nombre, pues se puede decir. Manejé muchas cosas, pero Dios me había puesto en el corazón. Y yo empecé a sentir que ahí no iba a ser el propósito de Dios conmigo. Fue un trajinar, un bagaje que Dios me dio para conocerlo a Él, para crecer, para madurar, para empezar en las cosas de Dios durante todo ese tiempo. Pero para qué ser humano es fácil que usted tenga un recorrido y haya hecho cosas realmente, y Dios le diga, váyase de aquí, coja su chilo, su maleta y váyase. No va, no se lleva absolutamente nada. No es donde no pensamos todo lo que podemos llevarnos, si Dios nos dice, lo que hemos aprendido, si hay algo guardado en nuestro corazón, si estamos caminando por fe. Y yo preguntaba realmente y me daba vueltas en la cabeza, ¿y ahora qué voy a hacer? Empezar de cero es como difícil. Voy a llegar a otra iglesia y me va a tocar sentarme y empezar. Yo ya predicaba y hacía muchas cosas. No va a llegar a una iglesia nueva donde Dios me quería llevar de pronto a decir, yo voy a predicar, y ya me ponen a predicar, yo voy a hacer esto y lo otro. Uno tiene que llegar humildemente a servir. ¿Cómo podía hacer las maletas y marcharme? Pero cuando Dios comenzó a callar mis objeciones, empecé a confiar en Él y al final me rendí a su guía. Ese fue el llamado que me trajo a este compañerismo. Pasé ciertas situaciones, fui a una iglesia por ahí un tiempito, pero no tenía como claro dónde establecerme ni nada. Dios hablando a mi corazón realmente. Y de una u otra forma, a través de personas como Dios habla, aquí llegué a este compañerismo, me trajo. Y era para bien realmente. Abraham es uno de los mejores ejemplos bíblicos de cómo seguir al Señor cuando el camino no está claro. Hay una pregunta para todos, ¿tenemos claro el camino? Muchas veces no. El camino se aclara a diariamente, metiéndonos con Dios en intimidad, buscando al Señor, en oración, en palabra, en lectura de la Biblia, en ayuno, en muchas cosas, en sacar tiempo para el Señor. Ahí se va aclarando el camino, porque no nos va a decir todo de buenas a primeras, de una vez todo. Fue llamado a dejar su país y a sus parientes. Las instrucciones de Dios a Abraham debieron parecerle bastante irrazonables. Génesis 12, del 1 al 3, por favor. Si algo le está pareciendo irracional en este tiempo que Dios le está diciendo que haga, miremos a Abraham, que también le pasó a él lo mismo. Versículo 1 del capítulo 12 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Puede que no tengas claro hacia dónde te quiere llevar Dios, pero eso no implica que no obedezcamos. ¿Por qué vivimos nosotros? No por vista, por lo que estamos viendo. Si Dios me muestra la tierra prometida, el paraíso que es, Moisés vio la tierra prometida.
Pero Moisés abandonó al pueblo y dijo, quédense aquí, yo no he visto nada, no sé si exista o no. Eso hizo Moisés. Los guió y los llevó. No le permitió entrar, pero los llevó, murió y quedaron en el camino. Ya había otro caudillo, había levantado a alguien que era Josué. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La obediencia a Dios por fe nos llevará a ser bendecidos y de bendición para otros. Dios iba a bendecir a Abraham como lo va a bendecir a usted y a mí, y vamos a ser de bendición para muchos. El día que yo salí de la iglesia, y se lo digo con toda humildad, salí, Dios me ha bendecido y me ha ido llevando poco a poco, he obedecido, he ido obedeciendo, haciéndole caso a Él, he pasado las verdes y las maduras. Me imagino que lo mismo que Abraham, porque en el camino hacia la tierra donde Dios nos va a mostrar, la tierra que fluye leche y miel, hay enemigos, hay de todo, hay trabas, hay zancadillas, hay obstáculos, y yo los he vivido también. Pero creo que a donde Dios me ha llevado en todo este camino, he tratado y he podido ser de bendición para muchos. De bendición, ¿por qué? Porque Dios me ha llamado a llevar su palabra, y es la palabra de Dios, y eso es bendición para muchos. Eso lo he podido entender. La pregunta es, ¿somos de bendición para quién? Que no solamente es para el pastor, sino para cada hijo de Dios. ¿Usted es bendición para quién? De acuerdo como obre, como actúe, de acuerdo en lo que cree, en sus convicciones, en lo que tenga arraigado en su corazón para traer a otros a los pies de Cristo. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este llamado de dudas e incredulidad que puede haber en nuestro corazón para transitarlo, Dios va a bendecir a quienes nos ayuden con su bendición. Cuando uno está en el camino de Dios, siguiendo adelante, queriendo crecer en la obra de Dios, en la iglesia, en la casa, donde quiera que esté, y hay gente que mete su mano para ayudarlo. He tenido innumerables personas que han orado por mí, me han ayudado de muchas maneras, y sobre todo he visto la bendición de Dios que ha tocado el corazón de personas para ayudarme a seguir adelante. Esas personas serán bendecidas, que cuando alguien trunca el camino de Dios, para una persona que quiere seguir al Señor, pues ¿qué dice el versículo? ¿Que va a hacer qué? Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La respuesta de Abraham está en Génesis 12, 4, 7. Siempre tengo el deseo en mi corazón de ayudar a todo el que quiere seguir el camino de Dios. El que no quiere también traerlo, que es diferente, pero el que ha tomado la decisión por Cristo, ayudarle en todas las áreas de su vida, tratar de ayudarle en lo que más puede, lo que Dios me ha enseñado y lo que le puedo entregar de lo que Dios me ha dado a mí, para que crezca, para que madure, para que ponga sus propósitos delante de Dios, para que esté dispuesto con valentía y con esfuerzo a transitar como peregrino hacia donde Dios lo quiere llevar, no hacia donde uno quiere ir. Génesis 12, 4, 7, versículo 4 nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. No cargues con lo que Dios no te ha dicho. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de qué. ¿Y aquí qué se llevó? Un pariente a Lot. Él no le dijo que cargara con Lot. Pastor, pobrecito, estaba solo, lo que usted quiera meterle ahí es lo que Dios diga. Solo se llevó. No cargues con lo que Dios no te ha dicho. ¿Cuántas veces nos frena el propósito de Dios en nuestra vida por gente, cosas, sobre todo personas que están ahí y no quieren arrancar o seguir, y queremos cargar con ellas y nos estancamos? Nunca es tarde para que Dios cumpla su propósito con cada uno de sus hijos. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? 75 años. Estaba crecidito, ¿no? Y muchas veces, pastor, yo estoy allá, aquello, ¿no? Y como que caído y cansado. ¿Cuántos años voy a cumplir yo? 68. 61. 70, ¿verdad? 61, 61 años. Estaba haciendo ejercicio en estos días, ayer que en el gimnasio, y me llamó un amigo, un pastor, Álvaro Lozano, de Mexicali. Y en la cámara, y nos pusimos a hablar, y le contesté, y bueno, me dije, ¿qué estás haciendo? Y saludarme. Me preguntó cómo estaba esto acá, por lo que pasó en Venezuela. Le dije, bien, gracias a Dios, charlamos un rato, y estoy en el gimnasio haciendo ejercicio. Dijo, ¿a poco? Como hablan los mexicanos.
Sí, yo hago ejercicio al mediodía más o menos, por la mañana tuve citas, cosas que hacer no pude, y fui a la una, de una a dos y pico, 2:15, hora y cuarto hice ejercicio, pero siempre saco el tiempo para ir. Bueno, hablamos y todo, y me dijo, pues, ¿y cuánto levantas? Y todas esas cosas. Hay gente que se cree, ¿por qué cree usted que yo hago ejercicio? Para que usted me mire cómo estoy de viga y todo, porque yo quiero llegar a viejo, más anciano, con bríos, con fuerza. Tenía 75 años, Abraham, cuando salió apenas. Póngale cuidado a eso. Y uno dirá que a esa edad, que a los 50 hay gente que ya no daba pie con bola. Jóvenes todavía, como cansados, fatigados. No han descubierto el propósito de Dios en su vida. Y eso da alegría, gozo, paz, fuerzas sobrenaturales de culto. Entereza, empuje volitivo para seguir adelante en el propósito de Dios. Todos los días lo percibo. Yo me canso, claro que sí. Pero realmente quiero seguir a Dios y obedecer. Todavía estamos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5 nos dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántas veces estamos tan aferrados a lo que poseemos que se nos dificulta escuchar la voz de Dios? Ahora vamos a ver más adelante que Abraham obedeció, pero ¿qué dice ahí? Que arrancó ¿con qué? Con todos sus enseres, y se llevó a su esposa. Sí, es un primer grado de consanguinidad, una sola carne, pero se llevó todo lo que tenía. 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién eran los cananeos? Enemigos de los israelitas. Y iba por la tierra y estaban los enemigos. Aunque hayan enemigos donde Dios te manda, si te lo entregó, Él te posesionará. No importa los enemigos que hagan, cuando transitamos al propósito de Dios van a haber muchos enemigos. Gente que se mete, enemigos de toda índole, físicos, espirituales, cosas de todo. Van a haber enemigos. El diablo no quiere que usted siga el propósito de Dios y que llegue donde Dios nos quiere llevar. Y Abraham siguió, ahí estaban los enemigos, pero Dios ya le había prometido que le iba a entregar una tierra. 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificar un altar de adoración en nuestro corazón es fundamental a medida que transitamos hacia el propósito de Dios. Usted y yo no podemos dejar de adorar a Dios en medio del camino y del trajinar diario, en el propósito que Dios tiene. Si no lo tiene claro, no lo podrá adorar. Si va a la Biblia, ora, la lee, está pendiente de las cosas de Dios y saca tiempo para Dios, adorará todos los días a Dios, lo exaltará y lo adorará sin ver nada, sin saber, solo por fe, porque está leyendo y está creyendo lo que dice la palabra. Tendrá paz y gozo en el creer. Y adorar. ¿Dónde está el altar? El altar se edifica aquí. Ahí dice: edificó un altar, hizo una, ¿para qué era un altar? Para adorar. Pero el altar lo edificamos en el corazón todos los días, de agradecimiento, de gozo, de paz, de júbilo, de entereza, de levantarme con ganas, con bríos, a recibir de Dios, a buscarlo, a orar, a pedirle, a recibir de Él. Eso es un altar para Dios, que sea Él nuestro primer lugar, que esté yo claro y conciso realmente de que Él tiene un propósito toda la vida, pero empieza un nuevo año. ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? ¿Estás dispuesto con valentía y fuerza a transitar hacia ese propósito? ¿O estás estancado? ¿O tienes tus propios propósitos sin preguntarle a Dios y decirle qué es lo que quiero hacer? Esto demuestra cómo nosotros también podemos caminar por fe y no por vista. El primer paso para caminar por fe es escuchar a Dios. Es el segundo punto. Escuchar la voz de Dios en la Biblia implica atender las Escrituras, oír a sus siervos, buscar la guía del Espíritu Santo y vivir en obediencia. No es solo un sonido, sino una guía íntima y poderosa que se oye a través de la palabra de Cristo, la oración y la práctica de su voluntad para encontrar propósito y dirección, reconociendo que sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Juan 10:27, por favor. Yo tengo que ir a tener una relación personal diaria con Dios para poder escuchar. Si no, ¿a quién voy a oír? ¿Cuándo lo voy a oír? No, pastor, Dios le habla a todo el mundo. Él está esperando que vamos a Él para hablar con nosotros. Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A pesar de la naturaleza exigente de este mensaje, Abraham escuchó al Señor y aceptó sus palabras. Aunque esto fue hace miles de años, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones hoy, según la promesa de Jesucristo.
Dios nos revelará su voluntad tal como lo hizo con Abraham, pero por eso debemos buscar su guía a diario. Mateo 4:4, ¿qué nos dice? Escuchar a Dios. ¿De qué vive usted? La comida que me como todos los días, pastor, de los viajes que me meto, de lo que tomo, de lo que... Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. La palabra de Dios es vida. Y si uno no vive de eso, ¿de qué vive? De ninguna otra cosa podemos vivir. Padre, yo escucho a este, al otro, aquí, allá, dijeron, escuché, es que por ahí vi, leí. No, viva de la palabra de Dios, que es lo que trae vida, realmente es viva y eficaz, da vida realmente. La palabra libera, sana, restaura y da vida. Yo recuerdo que a mí, de pronto no estaba como poseso, aunque yo hice muchas cosas, yo me arrepentí. Acuérdese que yo me tiré la sangre de un gallo aquí en un anillo que tenía pactos con el diablo, ignorantemente, porque yo ni sabía que era él, solo quería que me protegiera de que no me fuera a coger la policía y me tenía a la cárcel, en mis pilaturas en las que andaba. Pero cuando yo me arrepentí todo, pues no me hicieron una liberación, pero la palabra me liberó. Empecé a entender realmente que era la verdad y que la palabra de Dios empezó a hacer en mí, empezó a obedecer, a saber qué debía dejar y qué no. Y la palabra me trajo liberación. Si no tiene claro el propósito, necesita esclarecerlo en la palabra de Dios que está. La pregunta es, ¿eres oveja del Señor? Que la oveja es la que obedece realmente al pastor. Usted podrá preguntarme, ¿yo le tengo que obedecer a usted? De una u otra manera sí. Yo soy el pastor de la iglesia, pero ¿a quién es el pastor de pastores? A él. Y si no lo busco y no tengo una relación con él, no voy y no escucho su voz, ¿cómo le voy a obedecer? No sé qué es lo que está diciendo. Número 3, luego debemos confiar y obedecer lo que Dios dice. La fe de Abraham se evidenció precisamente en su obediencia. Génesis 12, del 4 al 5. Quiero enfocarme en la primera parte, la parte A hasta el punto y la coma. Es Génesis 12, del 4 al 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Puso objeción, hizo cosas, cargó con Lot, llevó sus secretos, pero se fue como Dios le dijo. No, yo me quedo, no, obedeció. Y el versículo 5 nos dice en la última parte después de la coma, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham tuvo una obediencia absoluta, sin desviarse hacia ninguna cosa que se le atravesase en el camino, por llamativa y deslumbrante que fuera. La pregunta para nosotros es, ¿qué está desviando tu atención que no permite absoluta obediencia al propósito de Dios en ti? Hay muchas cosas que se nos aparecen y el diablo nos muestra muchas cosas, pero Dios tiene un propósito. Y de usted y de mí depende que sigamos una obediencia. Acuérdense que la obediencia a Dios es ¿qué? Absoluta. No obedecerle absolutamente a nadie mañana. Puede ser su esposa, su esposo, quien sea. Hay un pastor en China, si yo no estoy mal, creo que fue, no, en China no, en Corea. Cuando las Coreas no se habían dividido, eso fue hace muchos años. John Paul Choque, él se puso David cuando se convirtió al cristianismo, porque era budista, la iglesia más grande del mundo, y él ya murió, y después quedó un pastor, no recuerdo el nombre, pero él tiene una iglesia gigantesca. Y él se metió con Dios de tal manera que la esposa dijo algo, solo para que tenga una magnitud de lo que hizo este hombre en el servicio de Dios. Dijo, mi esposa dijo que yo la abandoné. No se separó ni nada, pero él se metió con Dios. ¿Te alcanza a imaginarse lo que le estoy diciendo? ¿A qué se metió ese señor con Dios? Imagino que tendría tiempo con ella, pero de pronto mínimo se metió con Dios de tal manera. Cuando yo escuché eso me llamó la atención. Y la iglesia creció de tal manera, y es un hombre pues, versado en el camino de Dios. Esto es un hombre que me da un ejemplo como ninguna cosa, porque en el camino realmente al propósito de Dios hay trabajo. ¿Usted cree que Abraham cuando salió realmente a la tierra de Canaán irás y a la tierra de Canaán llegó, dice la palabra? ¿Dónde nos quiere llevar Dios? A la tierra que fluye leche y miel. Pastor, ¿dónde queda? ¿Cómo es? Pregúntele a Dios. Dios le irá vislumbrando poco a poco cuando usted vaya caminando con Él. Y usted le empieza a experimentar en el corazón y en todo lo que viva, la tierra prometida. Recuerde que no es un lugar físico, es un lugar espiritual. De la mente, del corazón, de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo en el camino de Jesucristo. De eso se trata la tierra prometida.
Canaán, y allá llegó. Pastor, donde me va a enviar a enemigos, el ambiente es muy pesado, allá pasa esto. Canaán, los cananeos, realmente enemigos de los israelitas, de los hebreos. ¿Qué pasó? Abraham no tuvo peros, ni sacó ninguna excusa. Realmente donde Dios lo llevó, allá llegó. Y si lo mataban, ¿qué pasaba? ¿Sí va qué? Lo más sencillo, hay que pensar, porque muchas veces nos da miedo y nos da temor. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Por qué no me saqué? Muchas veces la zona de confort es muy fácil y no queremos salir. Pensemos que está desviando nuestra atención para la absoluta obediencia a Dios, que no me deja avanzar en lo que Él quiere. Puede ser algo interior que yo tenga. Aún sin conocer todos los detalles, dio un paso de fe. Dejó atrás su hogar y confió en que el Padre lo conduciría a una tierra desconocida y cumpliría cada una de las promesas que le había hecho. Es difícil confiar en el Señor cuando nos lleva en una dirección inesperada y no nos explica lo que nos espera. Nuestra disposición a seguirlo revela mucho sobre nuestro crecimiento espiritual y nuestro compromiso con Él. Hebreos 13:17. Siempre aprendí una cosa y siempre la he tratado de poner en práctica. Que la voz del pastor es la voz de Dios. Porque el pastor, realmente, habla de pastores sinceros, realmente, que quiere el crecimiento de una persona. Que van por las almas, no por ninguna otra cosa más. Están para ayudar realmente. Puede que se equivoquen, que hablen duro una vez lo que pasa, pero siempre en el corazón hay un amor de Dios, realmente un sentir de Cristo para levantar a los hijos que Dios le ha entregado. Hebreos 13:17, ¿está conmigo? Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Abraham obedeció realmente al pastor de pastores, al Señor, para salir sin miedo, sin ninguna cosa. Siempre piensen en eso. Si usted tiene un mal testimonio del pastor, en este caso yo o algo, pues es muy difícil confiar en una persona que no tenga realmente como esa confianza de que quiere lo mejor para nosotros. Todos nos equivocamos, pero hay algo de querer realmente darle de lo que Dios nos ha dado para levantar. Lo único que yo tengo claro en mi vida respecto a este versículo es que algún día me voy a presentar delante de Dios y le tengo que dar cuentas de lo que Él me entregó. Él le ha dado toda una congregación, me entregó unos hermanos en Cristo, hijos espirituales, que me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Incluye eso, porque nos ha dado un liderazgo realmente, y para Dios las almas valen más que cualquier otra cosa, que lo que sea, no importa lo que sea, puede que traiga lo que, no, las almas, es por lo que va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Para guiarlos en el camino de Dios, me los entregó, y eso yo lo dejo muy claro. Cierro con el versículo 4. Hay otro paso fundamental en el camino de la fe, la adoración. Después de llegar a Canaán, Abraham construyó un altar para adorar y dar gracias al Señor. ¿Usted cree que cuando Abraham llegó a Canaán, ahí era donde le había dicho que quedara? Llegó a la tierra y ya consumado es, todo está listo, ya llegué y aquí es y ya. Así. No, él siempre adoraba y en el camino armaba altares y todo eso. Llegó a Canaán y él sabía que de ahí seguía. ¿Qué nos muestra esto a nosotros? Todo no está consumado todavía. Todavía hay más. No piense que ya todo, por más que consiguió el trabajo que quería, la plata que necesitaba le llegó, qué sé yo, cualquier cosa, consiguió la esposa, el esposo todavía no, con Dios siempre hay más. Siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre tiene algo más allá. Y yo siempre debo vivir obedeciendo, haciendo un altar en mi corazón para adoración a Dios, expectante a lo que sigue y a lo que viene. ¿Qué esperas este año que Dios tenga para ti? ¿Estás dispuesto con valentía, con fuerza realmente a transitar por ese propósito que Dios ya preparó para ti? ¿Cómo me doy cuenta del propósito? Dios esclarece realmente lo que no entendió. ¿Cree que Abraham entendió? De entrada, primera vez de tu tierra y de tu parentela, no sabía absolutamente nada, igual como nos puede pasar a usted y a mí. No sé hacia dónde me va a ir, pero Dios es el que me va a llevar. Él es fiel, bueno, puro, santo, quiere lo mejor para mí. ¿Dónde está algo para que yo desconfíe de Él, sabiendo que Dios? Muchas veces le hacemos caso a muchas otras cosas, a muchas otras personas, y no tanto al Señor.
Había experimentado la fidelidad de Dios al llevarlo hasta allí y sabía que el Señor sería fiel a su palabra. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, arrancó y muchos enemigos y muchas cosas pasaron, cantidad de cosas. Pero Dios lo llevó hasta Canaán, lo protegió. ¿Te ha protegido Dios hasta aquí? Amén. ¿Qué te hace pensar que de aquí para adelante no va a seguir protegiendo? Solo depende de ti y de mí que nos pongamos su abrigo. El que habita el abrigo morará bajo la sombra. Si no habito, ¿qué es habitar? Ir a la presencia de Dios todos los días. Para que me esclarezca su voluntad si tengo dudas, si no tengo claro cuál es el propósito al cual Él me quiere llevar. Servirle, pastor, sí, yo sé, todos estamos para servir. ¿De qué manera, cuándo, cómo, dónde, con quién? ¿Lo está llamando a que sea pastor? ¿Lo está llamando a que sea esposa del pastor? ¿Lo está llamando a que se levante? ¿Lo está llamando a que dé más? Cuando le digo de más, ¿en qué piensa usted? ¿En qué? Todos, en dinero, que dé más de su vida. Y eso lo lleva a la cartera y la billetera de los hombres, claro que sí. De su vida, que dé más de su vida. Primero nos pide la vida y más de nosotros. Y después todo, no podemos apartar las cosas. Siempre nos llamará a dar más. La pregunta es, ¿lo has experimentado tú? Abraham ha experimentado fidelidad, paz, gozo, amor. Y hasta ahí lo había llevado el Señor. Génesis 12:7, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Las promesas de Dios son verdad y siempre las cumple. Debemos adorarlo y edificarle un altar en todo nuestro ser antes de ver nuestra bendición. ¿Qué dice el versículo? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, ¿qué sigue diciendo? Pare ahí, ¿a tu descendencia qué? ¿Está en qué tiempo? Ya se lo había dado. ¿Y qué hizo Abraham? Siga leyendo. Edificamos un altar y adoramos a Dios antes de ver la bendición. Fíjense por un momento. No, yo espero cuando llegó la bendición, se me estalla el corazón que se nos estalle antes de, porque Dios es fiel. Eso hizo Abraham. Daré, quiere que su descendencia llegue a la tierra prometida, que viva la vida abundante aquí en la tierra. No tengo hijos, no, va a tener lo más probable. Yo no soy agorero ni adivino para saber, pienso que sí va a tener hijos. Quiere que su descendencia experimente la tierra prometida desde ahora. Daré a tu descendencia. Abraham le creyó y empezó a alabarlo y edificó un altar. Muchas veces nos falta edificar antes de, porque creemos que hay que esperar a la bendición para poder adorar. O sea que eso implica ¿qué? ¿Qué implica? Cuando no adoramos antes de recibir la bendición, ¿qué implica eso? Orgullo. Duda, orgullo, altivez. Dudo de que Dios sea capaz. Yo no veo nada. ¿Dónde está la tierra prometida? No veo la leche y la miel. No hay pan en mi mesa. Hoy no hay, pero mañana va a haber. Tantas cosas que podemos decir sobre eso. La promesa de Dios, las promesas de Dios son verdad y siempre las cumple. Debemos adorarlo y edificarle un altar en todo nuestro ser antes de ver nuestra bendición. Segunda de Corintios 1:20, por favor. ¿Está conmigo? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios muestra sus promesas por medio de quién. Cuando damos testimonio realmente. Pero muchas de las veces que yo le predico aquí y que saco gente a que dé un testimonio, yo escucho y siempre a muchos les me ha tocado decirle, a lo último siempre que dé un testimonio, déle la gloria y la honra a Dios, porque de pronto no ha recibido. Yo muchas de las cosas que le digo y cuando le predico hay cosas que yo no he recibido, pero yo glorifico. Eso no es ser ni hipócrita, ni ser, ¿cómo se puede decir? Como mentiroso que diga algo y no ha pasado. No, yo voy a glorificar, yo creo en Dios. Y así no me lo dé, seguiré creyendo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo que pararme acá a testificar de la verdad que es Dios en Jesucristo. Así no haya visto la promesa, si la tiene para mí, sé que me llegará, y si no es para mí, pues no me la dará.
Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios no necesita darse promesas a él mismo ni a nadie, solo a sus hijos. Abraham no era perfecto, cometió errores al igual que nosotros, a veces muy graves. Piensen en algunas de las malas decisiones que tomó Abraham. Dios no dejó de bendecirlo ni lo rechazó. Es que yo he pecado tanto, yo he hecho tantas cosas malas. Mucha gente dice eso y se cree indigno realmente. Pues si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, sí es indigno. Pero si lo ha recibido, ya fue santificado por la sangre de Cristo, bañado por la sangre en la cruz del Calvario. Y no es entendido, lo único que le falta es acercarse a Dios para empezar a experimentar realmente la limpieza y la pureza con que puede vivir hacia el propósito que Dios tiene para él. Piensa que se van a limpiar solos afuera. Cuando me sane un poquito y me limpie, yo voy a la iglesia. ¿Quién sana? ¿Quién limpia? ¿Quién sana? Jesucristo, nadie más. Y es necesario acercarse a él. Él sabe lo que harán sus hijos, entiende que experimentamos debilidad y fracaso y nos perdona y mantiene en movimiento. Quizá usted sienta que la voluntad de Dios no es del todo clara para su vida. Sin embargo, puedo decirle con certeza cuál es del siguiente paso que Él le indique. Él ya ha preparado el camino. Todo está allanado, ya no lo entregó. Solo falta que demos el paso y confiemos en Él. Cada vez que usted confíe en Dios y dé un paso en obediencia, verá su fidelidad y tendrá motivos para alabarlo y darle gracias. El resultado es una vida plena, no sin problemas ni dificultades, pero es una vida vivida según la voluntad de Dios. El apóstol Pablo me recuerda algo muy poderoso en su carta a los Efesios. Pablo se refirió a Dios como y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. ¿Qué poder actúa en ti y en mí? El poder mío, las fuerzas sobrenaturales de Superboy, que creo que puedo y soy capaz de todo. ¿O el poder de quién? La intimidad con Dios, el poder de Cristo es el que habita en nosotros y es capaz absolutamente de todo. Aquí Pablo nos lo dice. Eso es lo que Dios hizo por Abraham y esta promesa también es válida para nosotros. Si le seguimos, Él nos guiará paso a paso hacia un futuro extraordinario. El pastor Charles Stanley dijo: el camino de la fe consiste en escuchar, confiar, obedecer y adorar a Dios. Como le decía al principio, no es una fe ciega, una fe a la loca, la fe de los pocos, de los locos, así. Es una fe basada realmente. Y debo escuchar a Dios, confiar en Él, obedecer y adorar. Esa es la verdadera fe. Yo te deseo que este año sea un año para recorrer un camino de gran fe y que tengas valentía, fuerza y poder para transitar hacia el propósito que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le pido que